Muy buenos días, qué gusto y qué gozo nos da poder tener esa transmisión para llegar hasta ustedes, ahí donde se encuentran, en la sala de su casa, en su recámara, donde estén, a lo mejor disfrutando de este hermoso día y listos para escuchar la palabra de Dios, después de cantarle al Señor y de exaltarle con todo nuestro corazón. La buena noticia es que ya estamos listos para poder recibirles. El domingo que viene, con la ayuda de Dios, a las 10 de la mañana estarán nuestras puertas abiertas y todos y cada uno de ustedes pueden venir para adorar a Dios juntos. La iglesia tiene bastante capacidad, de maneras de que podemos reunirnos dentro de las restricciones que el gobierno de la ciudad y el gobierno estatal y federal nos imponen. De modo de que venga a darle gracias a Dios, porque Dios ha sido fiel y es siempre bueno. Y a través de este tiempo de pandemia, de enfermedad, de muerte, Él nos ha guardado. Él nos ha guardado. Y merece que vengamos y que le exaltemos y que le demos gracias, que le adoremos juntos como cuerpo, como iglesia. Y también que escuchemos la palabra de Dios para ponerla por obra en nuestra vida. No deje de venir. Tenemos ganas de abrazarlo, tenemos ganas, allá afuera, aquí adentro no, pero allá afuera tenemos ganas de saludarlo, tenemos ganas de poder verlos nuevamente, porque les extrañamos. Y con la ayuda de Dios, el siguiente domingo aquí estaremos para glorificar y exaltar, celebrar a nuestro Dios. Muy bien, como usted si ha seguido las transmisiones, se habrá dado cuenta de que estamos considerando las doctrinas esenciales del cristianismo. Doctrinas esenciales del cristianismo. Ya vimos la unicidad de Dios. Ya vimos también la Trinidad o la triunidad de Dios. Examinamos la deidad de Jesucristo. El hecho de Jesucristo es Dios. Vimos también la humanidad de Jesús, haciendo notar que Él fue verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y el miércoles examinamos la depravación del ser humano, la corrupción y depravación del ser humano. Y esta mañana nos disponemos a compartir, enseñar el nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo. Abra por favor su Biblia en el libro de Isaías. Isaías en el capítulo 7. Y le voy a leer un versículo. El versículo 14 de Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores, se le llama, y él escribió este libro aproximadamente 750 años antes de Cristo. Y esta es una de las razones por las que la palabra de Dios, la Biblia, es de origen eterno, es de origen divino. Porque ¿cómo Isaías iba a saber lo que escribió, sino por el Espíritu Santo de Dios, que le dictó, por así decir, lo que había de escribir? Y años después, 750 años después, se cumpliría al pie de la letra. Mire lo que dice Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Cierre sus ojos unos momentos para orar. Señor, te pedimos tu presencia en esta enseñanza. Señor, que
nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales y nuestra mente puedan ser abiertas para escuchar y para entender tu palabra. El Evangelio de Jesucristo es razonable, es coherente. Y si tan solo lo estudiamos, encontraremos en él lo que tú mismo dijiste, la vida eterna. Asístenos en esta mañana mientras nos disponemos a compartir esta enseñanza. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada una de las familias de esta congregación, allí donde ellos están, que ellos puedan recibir la palabra en su corazón, en su mente, y puedan retenerla para ponerla por obra, para entenderla, para creerla. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén. El nacimiento virginal de Cristo. Isaías está diciendo aquí en este versículo que leímos: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá. Pero desde el punto de vista humano, esto es una imposibilidad. Esa es la razón por la que muchos han cuestionado el nacimiento virginal de Cristo. Pero esta es una doctrina esencial de la fe cristiana. Mientras que la conexión no pareciera tan explícita como lo son las otras doctrinas, tales como la muerte, la resurrección de Jesús, tampoco es menos importante o menos fuerte, no. Porque, mire usted, para decirlo sin rodeos, si Jesús tuvo dos padres biológicos como el resto de nosotros, él sería un pecador como el resto de nosotros. Sin embargo, su concepción virginal lo habilitó, lo capacitó para evitar heredar la naturaleza de pecado de todos los hombres. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal, está conectado directamente con su pureza, con su divinidad. Y como decíamos, esta doctrina es esencial para la fe cristiana y está fundamentada en la palabra de Dios, en las Escrituras, y afirmada por los primeros cristianos, lo que llamamos los padres cristianos, como Ignacio de Antioquía. Allá en el año 108 después de Cristo, él habló acerca de el nacimiento virginal de Cristo. Justino el mártir, del año 100 al año 165 después de Cristo. Irineo, otro de los padres de la iglesia, del año 130 al año 200 después de Cristo. Tertuliano, del año 150 al 212. Esta doctrina debe no tan solo creerse, sino diferenciarse de los puntos de vista, de las doctrinas falsas respecto al nacimiento de Jesús. Hay una doctrina por allí llamada la virginidad perpetua. Esta no fue cerciorada anteriormente. Tertuliano escribe sin tomar en cuenta sus gustos ascéticos, porque él se hizo hacia el ascetismo, pero se oponía fuertemente a la doctrina de la virginidad perpetua. No le gustaba para nada. Sin embargo, el catolicismo romano justifica esta doctrina basado solamente en lo que respondió María cuando el ángel vino a hablar con ella respecto de que iba a ser madre. Allí en Lucas 1:34, María le dijo al ángel: ¿cómo será esto si no conozco varón? Ellos lo interpretan de otra forma, de otra manera, como que si hubiera dicho: he hecho un pacto de nunca conocer varón. Y esta exégesis es completamente errónea. Fue primeramente utilizada por Gregorio de Nisa
allá en el año 335 al 394 aproximadamente. Pero tiene una grave dificultad esta enseñanza, porque la primera son dos graves dificultades. La primera es que el verbo conocer, en el idioma original griego ginosko, está en el presente indicativo, de acuerdo a la gramática, presente indicativo activo. Por lo tanto, no debería ser leído con futuras intenciones, sino solamente está hablando en un presente indicativo activo. En segundo lugar, el segundo problema es que María ya estaba desposada con José, de acuerdo al verso 27, Mateo 1, 25, pero en el verso 27 claramente dice que ya estaba desposada. Mire usted, dice Mateo 1:25, José no la conoció, sino hasta que ella dio a luz a su primogénito, lo cual descarta un matrimonio sin relaciones íntimas. Básicamente la única forma que usted puede sostener lo que la Iglesia Católica enseña respecto a la virginidad perpetua de María es eliminando todas las demás palabras aparte de no. Esa sería la única forma de sustentar la enseñanza. Pero consideremos la base bíblica para el nacimiento virginal de Cristo. El nacimiento virginal de Cristo está implícito desde la primera profecía mesiánica en la Biblia. Se hace explícito también en las predicciones más tarde y en la narración de los evangelios acerca del nacimiento de Cristo. Y vamos a considerar algunos aspectos. Génesis 3:15, dirigiéndose directamente al tentador, a Satanás, Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Básicamente estaba profetizando que el Redentor que venía iba a ser hijo, semilla de la mujer, y esto es una imposibilidad. Pero es muy significativo. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene simiente, la mujer no tiene semilla. La palabra semilla o simiente viene de la palabra semen, y la mujer no produce esto. Además, era una cultura 100% patriarcal. Normalmente la descendencia se establecía, se instituía a través de los varones del esposo, de acuerdo a Génesis 5:11. Incluso la genealogía oficial del Mesías prometido, como se observa en Mateo 1, se traza a través de la línea del padre legal de Jesús, llamado José. La implicación de ser nacido o de la simiente de la mujer claramente significa que Jesús, el Mesías, no tendría un padre natural, es decir, él sería nacido de una virgen. Jeremías 22:30, otro indicio del nacimiento virginal en el Antiguo Testamento. Este hombre de este verso, de esta historia, se encuentra en maldición. Él se llamaba Jeconías, y si usted puede leer en Jeremías 22:30, dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David, ni reinar sobre Judá.
El problema de esta predicción es que Jesús era descendiente de David a través de Jeconías. De acuerdo a Mateo 1:12, ahí usted puede leer acerca de la genealogía. Sin embargo, por cuanto José era solo padre legal de Jesús o padre adoptivo de Jesús, en virtud de su compromiso con María, cuando ella quedó embarazada, Jesús no heredó la maldición sobre los descendientes de Jeconías. Y debido a que Jesús era hijo del rey David por medio de la descendencia de María, de acuerdo a la genealogía matriarcal de Lucas, usted puede leerlo en Lucas 3:31, él cumplió completamente las condiciones de ser del linaje o de la descendencia de David, de acuerdo a 2 de Samuel 7, de los versos 12 al 16, sin perder totalmente el derecho o perder absolutamente el derecho al trono de David por estar bajo la maldición de Jeconías. Por lo tanto, el nacimiento virginal de Cristo está implícito en Jeremías 22:30. El verso que leímos al principio no solamente está implícito en el Antiguo Testamento, está profetizado claramente. Isaías dice claramente: el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Algunos críticos, sin embargo, apelan a Isaías 7:16, 2 versos más abajo, que dice: porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de 2 reyes que tú temes será abandonada. Y en su intento de situar el nacimiento del niño antes de la invasión de los ejércitos sirios y la caída de Samaria, que sucedió aproximadamente en el año 722 antes de Cristo, usan este argumento. Pero absolutamente no es válido. Las siguientes pruebas ofrecemos como evidencia y como apoyo sobre las profecías de Isaías 7:14. Predice el nacimiento virginal. Nacimiento virginal. En primer lugar, la palabra alma, A-L-M-A-H, es la palabra, de acuerdo al diccionario Strong, número H5959. En este texto y contexto, definitivamente puede ser traducida o debe ser traducida como virgen. Porque no hay ejemplos en el Antiguo Testamento donde significa nada más que joven soltera y sin casar, por lo tanto virgen. Porque por cuanto esta joven virgen iba a embarazarse, a concebir y a dar a luz estando en un estado de virginidad, no tiene sentido decir que la profecía o predicción se cumple en alguien que concibe de una manera natural. Para nada. Segundo lugar, la palabra hebrea betula, B-E-T-H-U-L-A-H, es la palabra en el diccionario Strong número H1330 o 1330. No es usada aquí en el verso de Isaías 7:14. Y la razón es que no siempre significa una chica soltera, una jovencita soltera. Se puede referir a una persona, una mujer casada. Por ejemplo, en los escritos del profeta Joel, en el capítulo 1, en el verso 8, dice de esta manera: llora tú, joven vestida de cilicio, por el marido de tu juventud. Y aquí la palabra joven está clasificada o está como betula, joven. Pero claramente hay una indicación de que es casada y está llorando por el marido de su juventud.
En tercer lugar, en el Antiguo Testamento griego, hay un Antiguo Testamento que fue traducido al griego antes de Cristo, se le llama la Septuaginta, predata al Señor Jesús, fue escrito antes. Traduce o tradujo la palabra hebrea alma por la palabra griega parsenos o partenos, que es la palabra del diccionario Strong G3933, la cual siempre y sin ambigüedades significa, sin lugar a dudas, virgen. Por lo tanto, los traductores del Antiguo Testamento griego, de la traducción de la Septuaginta, evidentemente creían que Isaías 7:14 era una predicción del nacimiento virginal del Cristo, del Mesías. Cuarto lugar, el texto inspirado del Nuevo Testamento sanciona la traducción de la Septuaginta, alma, como virgen, como exactamente se traduce en Isaías 7:14, para demostrar que la profecía se cumplió en el nacimiento virginal de Cristo, de acuerdo a Mateo 1:23. Número 5, en quinto lugar, por tanto, o porque alma significa siempre una jovencita que, aunque no se ha casado, se sigue entonces que negar que se refiera a una, que se está refiriendo a una virgen, entonces demanda que ésta se case antes que el niño nazca. Sin embargo, si está casada, entonces ya no es virgen. La que concibió, la que está embarazada, ya no es virgen, sino que es una mujer casada. Pero aquí, sin embargo, es contrario a lo dicho por Isaías 7:14. Aquí Isaías 7:14 enfáticamente dice: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. De modo es que no puede traducirse de otra manera. Tanto la concepción como el nacimiento fueron por una virgen. En sexto lugar, hay dimensiones de esta profecía que solo pueden referirse a Cristo. Por ejemplo, el hecho de que nació de esta virgen y que se llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, traducido así, Mateo 1:23. Y esta es una directa, innegable referencia a la deidad, a la divinidad de Cristo. Séptimo lugar, la predicción obviamente va mucho más allá del rey Acaz. Acaz era el rey en los tiempos del profeta Isaías, cuando Isaías escribió esto, ya que se le da a toda la casa de Israel. Isaías 7:13. Isaías 7:13 dice: dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, todo Israel. No puede limitarse a un parto natural por alguien más. En octavo lugar, el énfasis está en esa maravillosa, inaudita, nunca antes dada señal, que se explica mejor por el nacimiento sobrenatural de Cristo. Dios con nosotros. En noveno lugar, el contexto de Isaías 7:11 forma una cadena irrompible de la profecía mesiánica, tanto de Isaías 7:14, Isaías 8:8, Isaías 9:6, Isaías 11, de versículos 1 al 5. Es una cadena de profecías que se sigue y se cumple. Cuando Dios habla, se cumple absolutamente todo lo que Él ha dicho. Y no tenemos duda de esto, porque tantas profecías que se cumplieron, en el caso de Jesús fueron más de 300 profecías que se cumplieron en su tiempo.
En décimo lugar, el Nuevo Testamento interpreta Isaías 9:6 o Isaías 7:14 como profético acerca del Mesías. Está indicando ahí en Mateo 1:22 para que se cumpliese. La intensificación de la frase utilizada dice: todo esto se cumplió aconteció para que se cumpliese. Y la manera que se utiliza el pasaje para demostrar lo sobrenatural del nacimiento y de la deidad de Cristo, como se establece en Mateo 1:26. La Septuaginta y el Nuevo Testamento, ambos inspirados por Dios, informan que el versículo se refiere a alguien que era una virgen. Y por mucho que se pretenda forzar, no se puede aplicar a nada más. De ello se desprende que debe referirse exclusivamente a Jesús. Mateo 1:18 al 23, a pesar de este debate que de repente se ha levantado a través de los siglos respecto de Isaías 7:14, el Nuevo Testamento afirma claramente que Cristo nació de una virgen. El apóstol Pablo lo dice, pero Mateo aquí, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escuche lo que dijo. Mateo 1:18 al 23 dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí la connotación de juntasen se sigue usando en nuestros tiempos. Hay gente que dice: no, pues fulana se juntó con alguien más. Entonces la connotación clara es que empezaron a vivir juntos como marido y mujer. Pero aquí claramente dice: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensándole en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella hay es sagrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Claramente apuntan estas secciones de estos versos resaltados. Por ejemplo, hay 4 factores que demuestran que Cristo nació de una virgen en estos versos, del 18 al 23, son 5 versos. En primer lugar, número 1, María concibió antes que se juntasen, revelando así que lo que en ella había no era un embarazo o una concepción natural, ¿no? Número 2, mire usted la reacción inicial de José. Revela que no había tenido ninguna clase de intimidad con María, porque cuando se enteró que estaba embarazada, tenía en mente dejarla secretamente. La amaba y no quería infamarla. Número 3, la frase lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo revela la naturaleza sobrenatural de este evento. Número 4, la cita de la profecía de Isaías acerca de una virgen dará a luz a un niño, indica que María no había tenido relaciones sexuales o de intimidad con nadie, porque ella no era simplemente virgen antes de que el bebé fuera concebido, sino también durante y después de que lo concibió y aún cuando nació.
Lucas 1, 26 a 35. Recuerde usted que Lucas era médico, era un doctor. Y como podría esperarse, un médico presta gran atención a la ascendencia, al linaje, al estirpe, a la descendencia de Jesús y su nacimiento, su infancia. Y comienza Lucas como médico escribiendo el anuncio del nacimiento de Cristo. Y dice claramente, escuche, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel de donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué clase de salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? No conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Lo escrito en este pasaje claramente demuestra que la concepción de Cristo fue sobrenatural. Observe, número 1, María era virgen, del griego parsenos o partenos. En este tiempo, así como hoy, la palabra griega siempre, invariablemente, indudablemente connota, sugiere, implica alguien que no ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Número 2, la reacción de María, nótela usted, enormemente preocupada y hasta con miedo, revela que ella sabía perfectamente que era una virgen. Por eso dice: ¿cómo será esto? No conozco varón. Número 3, el hecho de que el ángel le dijo que la concepción sería por el poder del Altísimo indica que iba a ser una concepción virginal sobrenatural. Juan 8:41, en el Evangelio de San Juan, incluso, fíjese usted, el insulto de los enemigos de Jesús le otorgaron un cumplido sin quererlo, aunque un tanto ambiguo, con la indicación de que nació de una virgen. Jesús les dijo: vosotros hacéis las obras de vuestro padre el diablo. Juan 8:41. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Y la implicación es como tú, porque se dieron cuenta que ella estaba embarazada y no era de José, porque aún no vivían juntos. La respuesta de estos malvados claramente indica que eran conscientes del reclamo y de la afirmación de Jesús. Había nacido de una virgen y ellos no lo aceptaban ni menos lo creían, queriendo decir en cambio que había nacido de fornicación. Sin embargo, incluso José pensaba lo mismo, hasta que se convenció de lo contrario con ese encuentro sobrenatural por la palabra de un ángel de Mateo 1:20. Y lo que es aún más, ¿cómo podría una persona nacida en el pecado vivir sin pecado? Una vida sin pecado y una vida milagrosa. Recuerden cómo Jesús preguntó con valentía a estos hombres malvados: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién? Dice Juan 8:46. Las epístolas están llenas de referencias a la vida de Jesús
que en efecto fue una vida limpia, pura, sin pecado, lo cual implica de nuevo su nacimiento virginal. Si usted mira y examina 2 de Corintios 5:21, lo establece. Hebreos 4:15, Primera de Pedro 3:18, Primera de Juan 2:1 y también Primera de Juan 3:3. Pero la referencia que Pablo hace acerca de Jesús como alguien nacido de mujer es mucho más explícita. Se encuentra en Gálatas 4:4 y dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto es básicamente un retroceso a Génesis 3:15. En una cultura patriarcal judía, uno normalmente dice que es engendrado por un hombre, por un padre. Pero para llamar la atención aquí están las palabras del apóstol Pablo: nacido de mujer, para mostrar que algo raro, algo inusual ocurrió en el caso de Jesús. Se refiere a un nacimiento virginal. Si está claro que hemos aceptado y que hemos presentado amplias evidencias respecto del nacimiento virginal de Cristo, es decir, que nació de una virgen, ahora debemos abordar si esta doctrina es esencial para la salvación. Ciertamente la doctrina subyacente a la del nacimiento virginal apunta a la doctrina de la impecabilidad de Cristo, es decir, al hecho de que Jesús vivió una vida sin pecado, lo cual es esencial para la salvación, porque si pecó, porque si fue como cualquiera de nosotros y él mismo necesitaba salvación, entonces tenemos graves problemas. Pero la Biblia ampliamente nos informa que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando él preguntó: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado?, jamás nadie pudo presentarle alguna falta. En Juan 4, cuando él confrontó a aquellos que acusaban a aquella mujer de adulterio, y él le dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra, y ninguno fue capaz de hacer eso. Era un hombre que vivió una vida ejemplar, sin pecado, absolutamente pura, por cuanto que un pecador no puede ser salvador de los pecadores. Él mismo necesitaría un salvador. Una persona que se ahoga no puede salvar a otra persona que se está ahogando, ¿no? Ciertamente cualquiera que haya nacido de forma natural, a no ser por intervención divina, es un pecador como cualquiera de nosotros. De acuerdo a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El nacimiento por medio de una virgen, al parecer, era el camino, el plan de Dios para eludir, para darle la vuelta a este problema. Era además importante, si no crucial, para nuestra salvación. Que Dios sobrenaturalmente señalara cuál de todas estas personas nacida de mujer, y fue su Hijo unigénito, el Salvador del mundo, de acuerdo a Génesis 3:15 y Gálatas 4:4. Por lo tanto, la doctrina subyacente de la impecabilidad de Cristo, la vida sin pecado de Cristo, así como su naturaleza misma, son un signo, una señal sobrenatural de que era un nacimiento virginal, divinamente señalado para nuestra salvación. No así el dogma de la Inmaculada Concepción. A lo mejor ha usted escuchado esto. ¿Qué es un dogma? Un dogma, según el diccionario de la lengua real española, es una proposición que se asienta por firme y cierta y como principio innegable de una ciencia, dice.
Sin embargo, su sentido más común es la de una doctrina sostenida por una religión o una organización de autoridad y que no admite réplica. Es una creencia individual o colectiva, no sujeta a prueba de veracidad o de verdad, cuyo contenido usualmente puede ser religioso, filosófico, social. Eso es un dogma. Y eso es lo que es la concepción o la inmaculada concepción. La doctrina de la inmaculada concepción de María. Según esta doctrina antibíblica, María fue concebida sin pecado original. Este dogma no fue impulsado, no fue presentado por la Iglesia Católica Romana, sino hasta 1854. Más de 1000 años después, casi 2000 años después. Pero esta creencia y esta doctrina se deshace bajo el escrutinio de la misma palabra de Dios, por el hecho de que María reconoció que necesitaba un Salvador. No nació sin pecado original. Lucas 1, 46 y 47, ella dice y alaba a Dios su Salvador. No tan solo eso, sino que también llevó una ofrenda de expiación al templo, dice en Lucas 2, 21 al 24, en su referencia con Levítico 12, los versos 6 al 8, que claramente indican que cuando una mujer daba luz, fuera un hombre o una mujer, debía llevar una ofrenda de expiación. María, como cualquier ser humano, está dentro de los escritos del apóstol Pablo de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, ella también pecó. El diccionario bíblico Smith hace la observación de que no hay rastro de esta doctrina de la Inmaculada Concepción en los padres de la Iglesia en los primeros 5 siglos. No hay. De hecho, María fue criticada por Tertuliano, por Orígenes, por Basilio el Grande, allá por los años 329 al 379, y por Juan Crisóstomo del 350 al 407. Algunas de estas críticas se refieren acerca de esa salutación: bendita tú entre las mujeres, de Lucas 1:42. Según decían estos padres de la iglesia, eran un tanto injustas. El punto es que claramente ellos no creían que María no tuviera pecado. La erudita católica Hilda Graef cita comentarios críticos de estos padres y observa que Irineo enseñó que ella no estaba libre de faltas humanas. Y el gran trinitario Atanasio, del año 296 al 373, le atribuía, aunque no le atribuía pecados directamente, dijo que tuvo pensamientos malos y estos vinieron a su mente. Graef reconoce: la imagen de la Virgen perfecta, sin mancha, inmaculada, no surgió de la mente de los padres de la iglesia del siglo IV, para nada. Veamos la base de los credos de la iglesia a través de la historia respecto al nacimiento virginal. A partir de los primeros credos, el Nuevo Testamento, que hay en el Nuevo Testamento, hay referencias reiteradas y continuas del nacimiento virginal. Mire usted, en el credo de los apóstoles dice así: Jesucristo nuestro Señor, su unigénito Hijo, que fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. El credo niceno declara: creemos en un solo Señor, Jesucristo, único Hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, y Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y nuestra salvación bajó del cielo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ahí lo tiene usted. El credo de Calcedonia dice: nacido de la Virgen María,
de acuerdo a la humanidad. Con todo ese cúmulo de evidencias razonables, coherentes, que se pueden entender, lógicas, existen negaciones acerca del nacimiento virginal de Cristo. Usualmente son las creencias heréticas. Por ejemplo, en el siglo II, los ebionitas, término que significa los pobres o el pobre, negaban las enseñanzas del apóstol Pablo y solo aceptaron el evangelio de Mateo. Eran vegetarianos, afirmaban que Jesús era un simple hombre, un profeta que era el hijo natural de José y María. Fíjense ustedes, Jesús supuestamente, dicen ellos, se distinguió por la observancia estricta a la ley judía. Fue escogido para ser el Mesías por su piedad legal, dicen ellos, ebionitas. Y la conciencia de que Dios lo escogió para ser Mesías le vino en el bautismo cuando recibió el Espíritu Santo. La misión de Jesús como el Mesías no incluía la de salvar a toda la humanidad, no, consistía en llamar a la humanidad a obedecer la ley de Moisés, que es la ley de Dios. Es muy obvio que este pensamiento nunca concuerda y niegan que hubo un nacimiento virginal. Curiosamente, la historia revela que esta enseñanza tuvo bastante influencia sobre la forma en que Mahoma, el fundador del Islam, consideró o pensaba acerca de Jesús. Fue aproximadamente en esos tiempos. Otra herejía que surgió en el siglo II era la herejía del gnosticismo. En referencia a Mahoma, la religión de Mahoma o el islamismo surgió en el siglo VI, pero aparentemente Mahoma había escuchado bastante acerca de los ebionitas, por eso es que su creencia es un tanto igual o parecida. Pero esta otra herejía que surgió en el siglo II, llamado el gnosticismo, abraza el dualismo entre la materia y el espíritu. Rechaza la idea de que haya habido un nacimiento sobrenatural. Sin embargo, abraza la idea de que un emisario especial del reino de la luz, dicen ellos, fue enviado al mundo material de la oscuridad. Este emisario se identifica con Cristo. Un gnóstico de gran influencia llamado Cerinto establece la idea de que un orden cósmico espiritual, Cristo, se encontró con un ser humano llamado Jesús en su bautismo, pero partió antes de su crucifixión. Y durante este tiempo el Cristo, a través del cuerpo de Jesús, comunicó su conocimiento, su gnosis secreta a sus seguidores. Y se vuelve una ensarta bárbara de tonterías. En este punto de vista también es claro que no existe el nacimiento virginal, porque ellos alegan que Jesús era un ser humano. Este líder hereje fue contemporáneo del apóstol San Juan. Hoy en día ese error se sigue enseñando y se repite en los cultos de la ciencia mental, como la llamada ciencia religiosa cristiana, la escuela de la unidad cristiana, así como el movimiento de la nueva era. Por supuesto, usted nunca va a encontrar en las Sagradas Escrituras algún indicio de ese Cristo cósmico que se encontró con un adulto que se llamaba Jesús. Lo único que encontramos en la palabra de Dios es que Jesús era el único Cristo desde el principio de los principios, de acuerdo a Lucas 2:11 y 1 de Juan 2:22. El Antiguo Testamento presenta innumerables profecías sobre la venida de un solo Mesías. Y usted las encuentra
Isaías 7:14, lo leímos. Isaías 53, 3 al 5. Miqueas 5:2, habla acerca de que nacería en una ciudad de Belén. Tú, Belén Efrata, pequeña entre todas las ciudades, ahí nacerá en ti el Mesías. Zacarías 12:10 también. En el Nuevo Testamento, la palabra del Antiguo Testamento para Mesías es el Cristo. En el Antiguo Testamento se usa la palabra Mesías, pero en el Nuevo Testamento, debido a que este se escribió en el idioma griego, por eso se le dice el Cristo, el ungido, quiere decir, Juan 1:41. Y solo Jesús cumplió todas las profecías. Por lo tanto, solo Él es el Cristo, nacido de una virgen. Ciertamente, los primeros judíos negaron que Cristo haya nacido de una virgen. Y esto lo vemos en las referencias a Jesús en el Talmud, una colección rabínica de antiguos escritos acerca de la tradición de la ley judía. Constituyen la base de lo que se llama hoy el cristianismo ortodoxo, el judaísmo ortodoxo. Aquellos líderes desde el principio en la vida de Jesús estaban en contra de él. Y esa enseñanza de lo que se enseñaba en contra de Jesús encontró de alguna forma su camino hasta el Talmud. Y comprensiblemente no tienen nada halagador que decir de él. Teniendo esto en cuenta, el texto del Talmud indica que Jesús nació de una mujer adúltera en un intento de negar el nacimiento virginal. Hoy en día está de moda para los críticos negar el nacimiento virginal, afirmando en sí que este concepto se deriva de la mitología griega y del paganismo. Pero están distorsionando los hechos. La mitología griega y el paganismo sostiene que los dioses masculinos vinieron al mundo y tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, lo cual resultó que dieran a luz hijos híbridos, una mezcla. Pero esas meramente son mitologías, historias paganas. Eruditos cristianos, tanto como Swesky, James Sawyer y Daniel Wallace, escribiendo, nos ofrecen y nos dicen esto: la mitología ofrece historias y nos cuenta de deidades que toman forma física, a veces humanas, y embarazan a una mujer a través del contacto físico. En esas historias las mujeres participan, tienen algún tipo de relación, por lo que ya no son vírgenes en el sentido estricto del término. En contraste, el relato de los evangelios acerca del nacimiento de Jesús, el nacimiento virginal, nos dice que es un acto de Dios. Fue una clara y rotunda experiencia no sexual, donde Jesús fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús nació en una mujer sin la semilla del hombre, sin el semen del hombre o de ninguna otra deidad mitológica. Por otra parte, la cronología de estas reclamaciones está completamente errada. El doctor Ronald Nash, que era un especialista ya afinado, ya extinto, es considerado un experto en la mitología antigua y el paganismo. Y él señala esto y dice: casi la totalidad de nuestras fuentes de información acerca de las religiones paganas que supuestamente han influido en el cristianismo primitivo son de una fecha muy tardía. Con frecuencia encontramos escritores que citan documentos escritos 300 años después. El doctor Nash dice y sugiere: debemos rechazar las hipótesis de que solo porque un culto tuvo cierta tendencia o práctica en el siglo III o IV después de Cristo, por lo tanto tenían la misma creencia o práctica del siglo I. La ley de la primera referencia es importante aquí. El Nuevo Testamento fue escrito en la primera generación de que Jesús vivió y murió.
pero que hay escritos que se hicieron más de 300 años después de las historias. No pueden ser confiables. Un grupo moderno conocido por su negación del nacimiento virginal de Cristo es el de los unitarios, universalistas. Dicen tener respeto a Jesús como maestro moral y de gran influencia, pero no lo ven como Dios. Se le ve como uno de una gran serie de grandes maestros morales y éticos que han vivido en la tierra. En el libro de los unitarismos o del unitarismo universalista, un libro que se llama Una fe elegida, se lee lo siguiente: la mayoría de nosotros estamos de acuerdo en que lo importante acerca de Jesús no es su supuesto nacimiento milagroso o afirmación de que fue resucitado de la muerte, sino cómo vivió. La fuerza de su amor, la sencillez penetrante de sus enseñanzas y la fuerza de sus ejemplos de servicio a favor de los desposeídos y oprimidos es lo que es crucial e importante. No, basura. No tiene absolutamente ningún valor espiritual si acaso no nació de una virgen y no resucitó de entre los muertos. Pero es tan fina la manera como lo ponen que muchos, incluso cristianos, se van con la finta, decimos en Tlaquepaque, y no es así. Apelando a la razón humana, los unitarios universalistas rechazan los milagros de Cristo, su nacimiento virginal, su resurrección de los muertos, y lo declaran como mitológica. Las historias de milagros registrados en los 4 evangelios contienen, dicen, adornos, añadiduras de parte de los escritores. Cuando no han leído otros escritos de otros historiadores famosos contemporáneos con el Señor Jesús, como Flavio Josefo, uno de los más grandes historiadores, que escribe acerca de Jesús y de sus milagros, totalmente independiente de la Biblia. La falacia, la mentira de ese argumento radica en imaginar que para dar cuenta de algo que uno cree con pasión necesariamente tiene que forzar o distorsionar la historia. Eso simplemente no es verdad. Escuche esta analogía. En los tiempos modernos, algunos de los informes más confiables del holocausto nazi fueron creados o escritos por los judíos, que estaban apasionados, comprometidos en ver que esta barbarie, este genocidio nunca más se repitiera, y no alteraron nada. Antes se quedaron cortos, y todo lo que usted necesita es viajar a Alemania e ir a esos campos de concentración para ver la barbaridad de lo que hicieron. El Nuevo Testamento, amados hermanos, no se compone de cuento de hadas, no, sino que se basa en testimonios de testigos presenciales, oculares. Segunda de Pedro 1:16 leemos: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, no, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Juan 1:1 afirma lo que era desde el principio, lo que hemos visto y oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Eso os anunciamos. Los testigos del Nuevo Testamento, los escritores de los mismos, dieron sus vidas en defensa de lo que sabían que era verdad. Sin embargo, los cultos, tanto modernos, retorcidos, otro de ellos, los testigos de Jehová, de acuerdo con la revista La Atalaya, Jesús fue creado originalmente como el arcángel Miguel. Es decir, que Jehová Dios creó en el universo al primer ser, y ese era Jesús o el arcángel Miguel. Al parecer existía en ese estado durante billones de años.
Y a la hora señalada él nació en la tierra como el ser humano, dejando de existir como ángel, con el fin de ser el rescate del pecado de la raza humana. Miguel voluntariamente entregó su existencia como una criatura espiritual llamada ángel, cuando su fuerza vital fue trasladada al vientre de María por Jehová. Esto no fue una encarnación, Dios en carne. Por el contrario, cuando Jehová transfiere la fuerza, dicen ellos, la fuerza vital de Miguel en el vientre de María, Jesús se convirtió en un ser humano perfecto. Solamente eso. Él vivió su vida como un humano perfecto, como un ser humano perfecto. Cumplió el ministerio encomendado por Jehová y murió como un hombre fiel por el rescate de la humanidad, dicen. Es por demás obvio que este punto de vista se queda corto teológicamente de muchas maneras. En primer lugar, ¿por qué enviar a Jesús? Dado que según los testigos de Jehová todo lo que se requería era alguien, un sacrificio de un ser humano perfecto. ¿Qué caso? ¿Acaso Dios no podía haber creado algo así de la nada si así lo quisiera? Ciertamente no había ninguna necesidad imperiosa para que Dios enviara a su primera y más grande criatura. En todo caso, Jesús. En segundo lugar, la Biblia ofrece abundante evidencia de que la encarnación de Jesús era verdaderamente Dios en carne. Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesús cumplió la profecía de Isaías 7:14, esa profecía que dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, de Mateo 1:23. En tercer lugar, solo la muerte de un hombre Dios hombre, no un simple hombre, suficiente para lavar, para llevar los pecados de la humanidad, de acuerdo a Hechos 20:28, Primera de Pedro 1:18 al 19 y Apocalipsis 1:5. Existe una conexión directa, estrecha, entre la negación de los cultos herejes que niegan el nacimiento virginal de Cristo y también niegan la divinidad de Jesús. Si Cristo no es Dios, entonces no nació de una virgen. Y si no nació de una virgen, tampoco es Dios. La idea principal de esta enseñanza bíblica es que Jesús en la encarnación fue nacido de una virgen. A través del nacimiento virginal o la concepción virginal, Dios eludió que Jesús recibiera una naturaleza pecaminosa y claramente señaló a Jesús como el Salvador de los seres humanos. El cuerpo de Jesús en María no tenía ni una sola gota de sangre de María. De otra manera, hubiera sido igual que todos nosotros. A lo largo de la historia de la iglesia se ha negado abiertamente el nacimiento virginal de Cristo, mientras que otros lo hemos afirmado. La doctrina del nacimiento virginal de Cristo debe ser predicada y defendida siempre. Y cualquier otra creencia debe ser condenada sin compromiso. Cristo nació de una virgen, vivió una vida sin pecado, murió y fue resucitado al tercer día para nuestra justificación y para nuestra salvación. Si todo eso no sucedió, pobres de nosotros. Pero el testimonio de la palabra de Dios, la Biblia, el testimonio de los padres de la iglesia a través de la historia de la misma, dan fe
irrefutable de que esta doctrina es una verdad que debemos abrazar, debemos creer y debemos vivir. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque te humanaste y veniste a nacer de una virgen. De una manera sobrenatural, milagrosa. Y fue lo único que te puso en un plano donde viviste una vida sin pecado. Para llevarnos y enseñarnos el camino al Padre, hacia Dios. Creemos con todo nuestro corazón esta verdad. La predicamos y la enseñamos. Gracias, Señor, por estas verdades que estamos aprendiendo para afirmar nuestra fe y para conocerte cada día mejor. Conocer tus virtudes, conocer tus atributos, conocer tu carácter como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Bendice a tus hijos, a tu iglesia, ahí donde ellos se encuentran. Que ellos puedan meditar en estas cosas a la luz de tu palabra y rechazar toda otra enseñanza que se opone y se levanta en contra de tu palabra. Bendice a cada esposo, a cada esposa, a cada familia, a los hijos, y tráenos con bendición el domingo que viene, Señor, para adorarte juntos, para mirarnos con felicidad y gozarnos, porque tú has estado con nosotros y nos has protegido, nos has guardado por tu misericordia y por tu gracia. Te rogamos que continúes haciéndolo, Señor, y que nos permitas exaltarte, honrarte, cantarte, adorarte con todo nuestro corazón juntos como iglesia. En este domingo 7 de julio que nos empezaremos a reunir nuevamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús con todo nuestro corazón y te bendecimos. Amén y amén. No lo olvide, el domingo que entra a las 10 de la mañana estaremos con las puertas abiertas esperándole para gozarnos juntamente en este lugar, en la iglesia, y de manera corporativa, como un cuerpo, todos juntos, adorar a Dios, cantarle, darle gracias por lo bueno que ha sido con nosotros y escuchar su palabra también. Tendremos aquí los cubrebocas, tendremos guantes, tendremos gel antibacterial, tendremos una forma de spray para limpiar los zapatos. Habiendo ya limpiado la iglesia, desinfectado completamente este lugar, para que usted esté aquí y sepa que hemos hecho lo que el gobierno nos ha pedido hacer y lo que es bueno para proteger a cada uno de ustedes. Venga con confianza, sabiendo que Dios estará con nosotros, y tomaremos estas precauciones para protegernos los unos con los otros. Que el Señor lo bendiga. Estaremos aquí el miércoles a las 7:30 de la noche, ¿sí? Para cantar y escuchar la palabra de Dios, pero será hasta el domingo que todos podremos estar juntos nuevamente. Que el Señor lo bendiga, lo esperamos. Pase la voz, llámele a sus conocidos. Y si usted a través de este tiempo de cuarentena ha tenido
que estar por ahí con parientes, tráigalos a la casa de Dios y dígales: te invito a la casa de Dios a darle gracias porque nos guardó durante este tiempo. Vaya que es bueno, su misericordia es para siempre. Él tiene un propósito para cada ser humano. Venga, conozca su propósito y sírvale a Dios con todo su corazón. Que el Señor lo bendiga. Gracias.